Hola, ¿cómo están? Hoy expondré la segunda parte del pensamiento de Nietzsche en relación con la crítica a la religión. En nuestra pizarra están los temas principales que voy a desarrollar: la crítica a los ideales morales, y ahí en este punto la moral de resentimiento, la conciencia culpable; en segundo lugar, el cristianismo como un platonismo, la idea del mundo sensible y el mundo ideal, inteligible o espiritual; la cuestión del alma y el cuerpo, el desprecio del mundo concreto y el cuerpo; y finalmente el famoso tema de la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, o también, en otros términos, la crisis del teísmo, o lo que Nietzsche observa en su tiempo y que denomina el nihilismo, ¿no? Es decir, la pérdida de referentes absolutos, eh, que él observa en su tiempo. Comencemos entonces. Respecto de los ideales morales, partamos señalando que los ideales morales, que han sido impuestos por siglos, los ideales morales, es decir, aquellas pautas de comportamiento universal que se nos presentan como orientadores absolutos, estos ideales morales impuestos por siglos y por generaciones han impedido a los seres humanos hacer del mundo su propia obra. ¿Por qué Nietzsche piensa esto?, nos preguntamos. ¿Acaso no son los valores morales los que permiten un mundo, los que permiten la posibilidad de un mundo? ¿No son estos puntos de referencia comunes los que posibilitan la vida individual y colectiva? ¿A qué apunta Nietzsche con su crítica de los ideales morales? Intentemos contestar estas preguntas con lo que viene a continuación. En el ámbito de la moral, piensa Nietzsche, se nos impone la exigencia entre comillas, tú tienes que. Se nos impone la exigencia, tú tienes que. Es decir, se ha introyectado en la conciencia e incluso se ha hecho de la conciencia precisamente esto, ¿no? Un deber, tú tienes que. Se introyecta en la conciencia esta estructura, la estructura del deber por cumplir, del deber ineludible por cumplir, y que se hace conciencia misma. Em, pero se pregunta, o se preguntará Nietzsche, detrás de esta expresión o de esta exigencia, tú tienes que, ¿quién habla? ¿Quién habla detrás de esta expresión? ¿Hay alguien pronunciando, enunciando esta expresión, planteando esta expresión? ¿Quién nos habla entonces, según Nietzsche? ¿Quién nos habla así, de este modo, a nosotros, ¿no? Con esta pretensión de obligarnos a algo? Hay, por supuesto, distintas respuestas a esta pregunta, que busca definir al sujeto que está eh, enunciando esta expresión, que está comunicándose de ese modo con los seres humanos. Una de esas respuestas puede ser Dios. Dios nos habla y nos impone un deber. Dios está en la conciencia del ser humano como esa voz o esa condición que estructura la conciencia. Dios. Pero también otra forma de responder a la pregunta sobre quién está detrás de esta expresión es el orden inalterable, lo que ha sido denominado, ¿cierto?, en la filosofía, especialmente en la filosofía de raíz teológica, una metafísica teológica, la ley natural, la ley natural, es decir, la propia forma en que se nos presenta la realidad natural nos impone un deber ser, un ser de cierto modo, porque precisamente así se nos presentan las cosas en la realidad física, en la realidad natural. Pero también podríamos pensar que otra respuesta es la ley moral sobre la cual descansa la vida humana. O sea, es decir, la vida humana sería esencialmente una vida moral y por lo tanto estaríamos sujetos a esa ley moral que se impone a todo aquel que se considera un ser humano. Y aquí estaríamos pensando en un filósofo, por ejemplo, como Kant. La razón propia
de los seres humanos podría también ser una respuesta. Es decir, el tú tienes surge de la propia razón. La propia razón, para ser precisamente razonable la existencia humana, impone una obligación, ser de una determinada manera, dirigir la existencia en una dirección determinada de un modo ineludible. La razón, lo razonable, es razonable comportarse así, ser así, cumplir con esos deberes o esos ideales morales, que por lo demás son ideales morales antiquísimos, aparentemente que vienen con el origen del mundo, según se nos presentan precisamente esa visión de la vida, esa visión de la vida humana y, y los deberes morales que creemos ver en ella presentes. Pero todo esto, según Nietzsche, solo se puede dar para el que supone, y esta expresión es importante, para el que supone que detrás del mundo concreto, del mundo que vemos, del mundo que tocamos, del mundo que percibimos con nuestros sentidos, que detrás de ese mundo, tal como se nos aparece, hay otra realidad que se nos sustrae a nuestra intervención y de la que dependemos de un modo incondicional. Es decir, Nietzsche está haciendo aquí una crítica a esta idea o a este dualismo, que ya veremos que está relacionado con el pensamiento de Platón, que distingue entre el ser, lo que verdaderamente es, la realidad, ¿cierto? Y la apariencia. Entonces, detrás de este mundo, que percibimos sensiblemente, hay una realidad, realidad más real que cualquiera, que no percibimos, por supuesto, con los ojos físicos, como percibimos la realidad física, natural, concreta, y que, por supuesto, tiene más consistencia que esta realidad concreta que tocamos, que percibimos con los sentidos. Ese es el supuesto, ¿cierto? Eh, para poder entonces imponernos un deber. Es decir, el deber solo se puede imponer a nosotros si hay una realidad incondicionada que nos exige ser de ese modo porque no hay otra alternativa. Esa es la única realidad que hay. Y para eso entonces tenemos que ver detrás de la realidad concreta y visible otra dimensión que sería la dimensión del deber ser, o más bien que sería la dimensión del ser. Y en tanto incondicional, en tanto realidad incondicionada, dependemos de ella ineludiblemente. Para Nietzsche, el hombre el hombre que se libera de esta suposición anterior, de la suposición entonces de que hay detrás de la realidad que vemos hay una realidad más real y por lo tanto más obligante, más obligatoria que la realidad concreta, el hombre se libera de esta suposición, eh, ¿cierto? El hombre que se libera de la suposición anterior, también en el campo de la moral, no ve más que al hombre en acción. Es decir, cuando nos liberamos de la idea eh, de que hay un ámbito en donde se plantean las obligaciones ineludibles e incondicionales, cuando nos liberamos de eso, entonces simplemente nos queda, observamos al hombre actuando, actuando. ¿Sí? Es decir, se rompe con los motivos invisibles, ¿cierto? Que en el fondo son los deberes, con los motivos invisibles que están detrás de una acción y solo vemos al hombre actuando. Entonces hay que pensar que si el hombre es un ser actuante, ¿de dónde surgen los motivos de su acción? Y por supuesto Nietzsche los vinculará no a ese ámbito detrás de la realidad sensible, ese ámbito entonces que tiene una capacidad de ser más que la propia realidad tangible y que entonces nos impondría a nosotros unos ciertos deberes incondicionales, es decir, deberes universales y absolutos, no sujetos a ninguna objeción, eh, cuando desaparece esa dimensión que pretende entonces normar la existencia, solo queda el desafío, solo queda el hombre que actúa. ¿Y de dónde surgirán para Nietzsche entonces los motivos de esa acción?
ya no de ese mundo, no de esa realidad, sino que simplemente de la relación del hombre con el mundo concreto, con el mundo real, con el mundo físico, con el mundo que percibimos con nuestros sentidos. Cuando esto ocurre, porque lo importante es para Nietzsche que esa otra dimensión no se trata de que desaparezca de esta realidad concreta, que se encuentre en algún lugar de esta realidad visible y concreta, es una realidad más bien construida intelectualmente, pero que tenía un gran influjo en la historia humana, y que los seres humanos nos hemos regido a través de una especie de relación intelectual, pero también espiritual, con esa dimensión invisible que norma y exige a nuestra conducta una determinada orientación, una determinada forma. Cuando desaparece entonces ese mundo de exigencias y de obligaciones, entonces desaparece, según Nietzsche, el temor de la conciencia. El temor de la conciencia generado precisamente por esas grandes obligaciones, por esos grandes ideales morales. Allí donde los hombres hasta ahora se vieron sometidos a exigencias obligatorias, en el futuro, dice Nietzsche, en el futuro tienen que imponerse sus decisiones libres y con conciencia de poder. Es decir, Nietzsche está aquí criticando una especie de moral heterónoma, es decir, una ley externa al ser humano, externa a la conciencia del ser humano, y aboga entonces por una conciencia autónoma, ¿no? Una conciencia libre, una conciencia que surge de la propia capacidad de autoafirmación del ser humano. El objetivo de la autonomía moral, entonces, para Nietzsche, una autonomía moral ilimitada, ¿cierto? No restringida por deberes universales que terminan imponiéndose a la propia conciencia del ser humano y operando en ellas como obligaciones que por supuesto recriminan al hombre si no cumple con ella. Podríamos pensar aquí en y sería una buena recomendación de lectura para entender esto de la ley moral que opera en nuestra conciencia, obligándonos a actuar de un determinado modo, pero si no obedecemos esa obligación, entonces viene esta sensación de recriminación o de culpa. Hay un autor interesante que ha trabajado ese tema y es Kafka, ¿no? Kafka es un escritor que está constantemente reflexionando en sus textos, en sus novelas, en sus cuentos sobre este problema de la ley moral, ¿cierto? Que se impone a la conciencia humana eh, como una ley externa, heterónoma, ¿cierto? Que nos hace actuar ineludiblemente en una cierta dirección y que por supuesto que si resistimos la atracción de esa ley, el llamado de esa ley, la exigencia de esa ley, eh, la experiencia de conciencia es una experiencia de absoluta incomodidad con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Sí, es una conciencia que además de poder moralizar, ¿no? Es decir, si nosotros la obedecemos y cumplimos con sus exigencias, nos sentimos personas morales, pero si eso no ocurre, opera como desmoralizante, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que llamamos entonces el peso de conciencia o la recriminación de conciencia, que precisamente Nietzsche está criticando porque no es una conciencia que nace de nosotros mismos, sino que es una conciencia estructurada desde fuera de nosotros, desde ese mundo más real que es el mundo sensible, que nos impone unos ciertos deberes y unas ciertas obligaciones. El objetivo entonces para Nietzsche es la autonomía moral ilimitada. Escribe Nietzsche lo siguiente: más alto que el tú tienes que está el yo quiero. Y Nietzsche está pensando aquí en los héroes griegos, ¿no? Más alto entonces que el tú tienes que está el yo quiero. Y más alto que el yo quiero está el yo soy. Es decir, el ser fiel a la conciencia propia, es decir, es ser fiel a uno mismo. Pero hay que dar algunos pasos más para entender a qué se refiere Nietzsche con el uno mismo, ¿no? ¿Cierto? Que no solamente se trata de una, ¿cierto? De una rebelión sin causa aquí. Nietzsche tiene bastantes causas para
rebelarse contra la conciencia moral religiosa. Entonces no se trata solo del yo quiero, sino que también del yo soy, escribe Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche, entonces, uno tiene que vivir de tal manera que desaparezca toda discrepancia entre la realidad y el ideal. Es decir, desaparezca esa distancia entre la realidad y el ideal. Pero precisamente esta diferencia entre ese mundo ideal de valores y de deberes y el mundo real y concreto, que es el mundo que experimentamos a través de nuestro cuerpo, se sostiene sobre la base de esa diferencia entre el ideal y la realidad. Por eso aspiramos al ideal, porque hay una diferencia, hay una escisión, ¿cierto?, entre el ideal y la realidad. Para Nietzsche, una verdadera, entonces, conciencia moral, un verdadero vivir, ¿cierto?, moralmente hablando, es cuando desaparece esa discrepancia entre la realidad y el ideal. Y para eso hay que hacer desaparecer el ideal y construir la conciencia moral desde la realidad en la que está. Por lo tanto, se ha de eliminar toda sospecha de que todavía podamos estar secretamente, dice Nietzsche. Para que esto ocurra hay que eliminar, ¿cierto?, esa posibilidad de que aún estemos dependiendo de una coacción, de que aún estemos sometidos a una coacción ajena, que es la coacción del deber ser, ¿no? Es decir, se ha de eliminar todo reproche de conciencia. Y aquí entonces un aspecto crítico para la forma en que se elabora, se articula la conciencia religiosa, aunque para Nietzsche esto no tiene que ver solo con este tiempo, tiene que ver con toda la historia de Occidente. La religión ha introyectado en la conciencia un policía externo, ¿no?, un policía, un vigilante interior, que por supuesto está ahí para controlar, para dirigir, pero también para culpabilizar o castigar en caso de que no se obedezca el deber ser. Algo de eso está relacionado entonces con la conciencia de pecado, probablemente en la tradición cristiana es un gran tema a revisar en la teología cristiana en particular. Justamente el adversario más peligroso que Nietzsche ve para su proyecto moral es el cristianismo. El cristianismo, pero también el judaísmo. Con el cristianismo y su influencia cultural, y eso es importante tenerlo en cuenta, Nietzsche critica un cristianismo que a lo largo de 2000 años de historia ha tenido una gran influencia desde el punto de vista de la concepción del ser humano, de la realidad, una gran influencia cultural, antropológica, ¿cierto? Ese cristianismo es el que tiene por mira Nietzsche cuando critica. El cristianismo y su influencia cultural se ha hecho pasar la sumisión, ha hecho pasar la sumisión, la idea de el someterse a, por una libertad moral, ¿no? Este intercambio de valores no es más, según Nietzsche, que la religión de los esclavos en la moral. Es decir, esta moral de esclavos, que es la moral del sometido a, ¿cierto? La moral de la obediencia, y en la religión se insiste mucho, ¿cierto?, en la sumisión y en la obediencia por la fe. Es decir, la obediencia sería como fruto de la fe. Es una de las cuestiones que Nietzsche criticará, ¿cierto?, por lo que supone, por el peligro que supone un sometimiento o una obediencia a una ley externa. El concepto más característico de la moral cristiana para Nietzsche es precisamente el concepto de resentimiento, una moral de resentimiento. Es decir, una moral del resentimiento, una moral de esclavos, ¿cierto?, una moral de los sometidos, que en el fondo para Nietzsche no es otra cosa que un truco, digamos, una estrategia de poder, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, uno podría pensar en un texto del Evangelio donde se dice que se trata de ser últimos y no ser los primeros, ¿cierto? Es decir, se trata de ser últimos
para llegar a ser los primeros. Alguien podría leer ese texto diciendo entonces, bueno, conviene ser el último porque la aspiración finalmente es ser el primero. No hay ningún tipo de sinceridad y de honestidad en el cumplimiento de esa idea del Evangelio, sino que se esconde una ansia de poder. Es decir, ser el último, en la medida que en ese ámbito donde se valora ser el último, al mismo tiempo hay un ejercicio de instituirse en el primero de todos, ¿no? En el primero de todos. Por ejemplo, cuando valoramos las virtudes como la humildad, como la sencillez, y tratamos de vivir esos valores, pero inconscientemente, detrás de la vivencia de esos valores, que son todo lo contrario al reconocimiento, hay, hay reconocimiento, ¿cierto? Eh, porque precisamente se está cumpliendo con un modelo de virtudes, un modelo de valores, que son los que aquí se consideran los más importantes. Pero ahí lo más importante ya está suponiendo una jerarquía de valores. ¿Ya? Es decir, una jerarquía de valores que van a tener como consecuencia en la conciencia de las personas el aspirar a eso, porque ese es precisamente el lugar del reconocimiento, y entonces se cumple esta lógica de que soy el último, pero con el afán de ser el primero. Es decir, hay un afán de dominio, de poder detrás de eso. Hay una moral no honesta, ¿cierto? No se es honestamente el último, sino que secretamente se oculta el afán de ser el primero. Entonces, esa es la moral de esclavos, ¿no? La moral de esclavos. Es decir, hay una envidia enojosa, dice Nietzsche, ¿cierto? En esta idea de una moral de los marginados, de los malparados, que lo que buscan en el fondo es una compensación, es decir, es igualarse con los otros o alcanzar lo que también pueden tener los otros. Bueno, el hecho de que la moral cristiana entonces estimule la ascesis, que fue lo que mencionamos en la clase pasada, ¿no? Que la moral cristiana estimule y motive la ascesis, ¿cierto? Supone entonces esta distinción nuevamente entre dualista, ¿cierto? Entre lo puro y lo impuro, ¿no? Lo puro y lo impuro. Entonces, cuando el cristianismo estimula la ascesis como conducta virtuosa, es para Nietzsche una demostración, en el fondo, ¿cierto? Es una demostración de la incapacidad que hay para um, dar forma al mundo de modo afirmativo, ¿no? Es decir, dar forma al mundo de un modo positivo, afirmativo. Se niega este mundo sería entonces lo impuro, lo malo, lo corrupto. Y de esa manera entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con el mundo, nos ponemos del lado de la pureza y, en el fondo, la incapacidad de vivir en este mundo de un modo positivo, afirmativo, alegre, ¿cierto? Sí, sino que tenemos una relación conflictiva con el mundo, ¿cierto? Incómoda, tensionada con el mundo, porque en el fondo estamos en el lugar que no deberíamos estar, ¿cierto? Entonces se niega la vida para Nietzsche. Es una lógica que termina negando la vida, es la única vida que concretamente tenemos, ¿cierto? Que es esta vida, en este mundo, de la forma en que somos, siendo seres corporales, viviendo en este mundo, teniendo experiencias en este mundo. Entonces niega la vida. Nietzsche se ha impuesto, por lo tanto, en la medida de que esta moral ascética, ¿cierto? Que no acepta la vida, no acepta la finitud de la vida, la terrenalidad, ¿cierto? Nietzsche se ha impuesto la tarea de la negación de los valores que niegan la vida, ¿no? ¿Sí? Una moral que no es fiel a este mundo, que no es fiel a la tierra, dice Nietzsche en el Zaratustra. A diferencia de toda la crítica anterior de la moral, Nietzsche no se limita a preguntar de dónde vienen los criterios morales, no se limita a preguntarse, ¿cierto?, sobre de dónde vienen esos criterios morales que son reconocidos por todos, que se nos presentan como obvios, ¿cierto? Es decir,
Nadie pone en cuestión que eso es lo que hay que ser y hay que aspirar. Nietzsche no hace entonces el análisis sobre el origen histórico, aunque hay algo de eso también en las reflexiones críticas nietzscheanas. El objetivo de Nietzsche es poner en discusión la moral misma, es poner en discusión, ¿cierto? ¿Qué significa el valor? Cuando uno habla de valor, significa que está adjudicando a algo una gran importancia, y no solo le adjudica importancia, sino que también un prestigio, ¿sí? Un prestigio. Cuando nos asociamos con ese ideal, nos asociamos con lo que se considera más valioso, de ahí valor, es decir, lo que tiene mayor precio. De hecho, la noción de valor surge un poco de la economía, lo que tiene un precio muy alto, es valioso, por lo tanto, pero que al mismo tiempo tiene un prestigio, ¿no? Uno se prestigia con eso, pero al mismo tiempo está dirigiéndose hacia lo importante. Entonces Nietzsche quiere poner en cuestión eso, precisamente a lo que nosotros le damos ese valor, esa importancia, ese prestigio, ¿no? Es decir, eso que hemos elevado a un pedestal, incluso a decir Nietzsche, eso que hemos puesto en un pedestal a la vista de todos, y que son precisamente esos ideales a los que hay que aspirar. Esos ideales a los que hay que aspirar y precisamente consisten en ideales que no admiten mirar hacia el lado. Es decir, que solamente hay que dirigirse en dirección hacia ellos y vernos iluminados por su luz y dirigidos por su luz, ¿no? Entonces, Nietzsche se pregunta qué significado tiene la estimación misma del valor, eso que estimamos, que apreciamos, que consideramos importante. El que se apoya en que esto es bueno, por ejemplo, las categorías de lo bueno o las categorías de lo malo, todavía no ha entendido que estos juicios, los juicios que hacemos sobre lo bueno y lo malo, solo lo que están expresando es una inclinación. Es decir, detrás de los juicios sobre lo bueno y lo malo estamos expresando una cierta inclinación, un cierto deseo, una cierta subjetividad personal respecto de las cosas. Es decir, los juicios sobre lo bueno y lo malo están llenos de motivos que a veces desconocemos, de motivos que no solo los producimos nosotros a partir de nuestra propia experiencia personal, sino que son precisamente inclinaciones que Nietzsche distingue a lo largo de la historia. Se han ido construyendo esas ideas sobre lo bueno y lo malo a lo largo de la historia, eh, en base a unas ciertas inclinaciones. En el origen de esos juicios de valor sobre lo bueno y lo malo, hay unas inclinaciones, es decir, unas particularidades, una historicidad, unas condiciones, unas ciertas circunstancias que instalaron, ¿cierto? Esos conceptos, y que lograron adquirir importancia a lo largo de la historia y una importancia inusitada, ¿no es cierto? Es decir, hasta que finalmente nos olvidamos de eso que les dio origen, de eso que los produjo, y que son circunstancias particulares, históricas. De ahí está entonces la mirada perspectivista e histórica de Nietzsche, y a eso es lo que se llama su análisis genealógico sobre los conceptos morales, ¿no? Es decir, no han caído del cielo, sino que tienen un origen en una cierta cultura, en unas ciertas inclinaciones, no es otra cosa para decir que surge de unas ciertas condiciones relativas, históricas, culturales, pero que finalmente se levantan en un pedestal, en el pedestal de la universalidad, ¿sí? Eso que estamos viendo como ideales morales, no nos damos cuenta que están sostenidos por un pedestal, es decir, están puestos por alguien o están puestos por algo ahí. Entonces, de hecho, Nietzsche se ha propuesto eh, patear esos pedestales que finalmente terminamos no viéndolos, solo vemos el ideal, pero no vemos lo que están sostenidos, para hacerlos caer. Esos juicios de valor que no son otra cosa, ¿cierto?, que inclinaciones. El que quiera usar de este lenguaje, ¿cierto? Nietzsche dice, el que quiera usar este lenguaje, estos juicios de valor sobre lo bueno y lo malo, difícilmente podrá ser una persona honrada en lo moral, en lo moral. El instrumento de Nietzsche es el análisis filológico, como hemos dicho, y él precisamente se ha preparado en ese campo, en la filología.
un análisis filológico de los términos morales para rastrear a través de la historia semántica de los conceptos, a partir de la historia del significado de los conceptos morales, de la construcción de su sentido, indicios de la subterránea genealogía de la moral, ¿no? Es decir, esas circunstancias que los vieron nacer y las distintas cargas con las que se han ido nutriendo en su trayecto a lo largo de la historia hasta el presente de Nietzsche, ¿no? Un ejemplo de esto es la influencia del platonismo. Nietzsche hace este trabajo genealógico y distingue la influencia del platonismo en la filosofía, en la moral. El platonismo para Nietzsche es el intento de explicar este mundo físico nuestro, recurriendo a otro mundo. Y aquí les quiero invitar a que se acuerden de la teoría de las ideas de Platón, que Platón tiene una ontología, una concepción de la realidad, donde distingue dos ámbitos: el mundo sensible, que sería este mundo, el mundo que nosotros vemos, ¿cierto?, a través de, con nuestro sentido, que experimentamos en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, y un mundo ideal, un mundo inteligible, ¿cierto?, que no vemos, un mundo que está más allá de este mundo y que es contrario a este mundo, que se opone a este mundo, porque en ese mundo estaría lo eterno, lo verdadero, lo bueno, lo justo, el ser, y en cambio en este mundo, en el mundo sensible, está lo corruptible, la apariencia, lo falso, lo engañoso, las pasiones, los instintos, ¿no?, las necesidades, ¿no? En el otro mundo, sin embargo, es un mundo donde no existen esas necesidades porque es lo pleno, lo eterno, eh, lo incorruptible. Entonces, acuérdense de la teoría de las ideas y acuérdense también de la famosa alegoría de la caverna sobre estos dos ámbitos de realidad. Entonces, el platonismo sería entonces una de estas influencias en la filosofía. Y el platonismo para Nietzsche es ese intento precisamente de explicar este mundo físico nuestro recurriendo a otro mundo inventado por la razón humana. Intento en el cual nuestro mundo es entonces leído como un mundo aparente y el otro mundo como el mundo verdadero. Por otra parte, Nietzsche identifica ese mundo verdadero con Dios. Identifica ese mundo verdadero con Dios. Lo divino en el sentido de, por supuesto, de la concepción que Platón tiene de lo divino, ¿no? Es decir, en la filosofía de Platón, lo que en el cristianismo será llamado posteriormente Dios, significa el ámbito de lo eterno, de lo verdadero, de lo inamovible, donde está el ser. Entonces, identifica a ese mundo de lo verdadero con Dios, Dios en el sentido de Platón, apoyándose en algo ocurrido en el momento de la fundación de la metafísica, ¿no?, especialmente con Sócrates y con el mismo Platón, y luego posteriormente con Aristóteles, y así toda la historia de la filosofía occidental nutrida por esta primera idea o estas primeras ideas de la metafísica, de fundar lo real, lo verdadero, en un mundo donde no existen cambios, donde está lo incorruptible, donde está el ser, es decir, la realidad misma, donde está la verdad, donde está el bien, etcétera, ¿no? Moviéndose desde las cosas hacia su fundamento ideal, Platón no se detiene en el mundo de las ideas como lo último, sino que le busca un fundamento que encuentra en una idea suprema, la idea del bien. Entonces, en el mundo ideal de Platón, ese mundo que se distingue del mundo sensible, habría una primera idea, la idea de las ideas, que para Platón es la idea del bien. Y es por eso entonces que Nietzsche, digamos, va a distinguir que en esta concepción de la realidad, con esta concepción del ser, como se dice en filosofía, se esconde también en consecuencia una exigencia moral, un deber ser. Porque la primera idea, las ideas más esencial de todas, las
la idea más luminosa, el sol de Platón en el mundo inteligible, es el sumo bien, ¿no? El bien. Entonces, si esa es entonces la idea superior en el mundo inteligible, el bien, esa definición de realidad esconde entonces la exigencia de un deber ser, porque el bien está relacionado precisamente con la moral, con la moral. Entonces, una idea suprema a la cual Platón asociará a Dios. ¿Sí? Esa idea suprema, la idea del bien, en Platón estará asociada a su concepción de lo divino, ¿no? A su concepción de, de lo divino, no en un sentido personal, como será en la tradición judeocristiana, sino que lo divino en un sentido filosófico, como ese ámbito de realidad eterno, inamovible, sin principios, sin fin, etc. Entonces, a esa idea suprema, la idea del bien que asociará con Dios. Es decir, toda idea de Dios conllevará entonces un problema de comportamiento, un problema de acciones, un problema de conciencia, un problema de moralidad. Esa idea del bien resultará ser posteriormente entonces lo mismo que la idea de lo divino. Desde entonces, la metafísica tiene un carácter para Nietzsche teológico, es decir, eso que ha sido filosofía o la historia de la filosofía en Occidente no ha sido, según Nietzsche, más que una teología escondida o una teología camuflada en la historia del pensamiento occidental. Y por eso Nietzsche va a tratar a muchos filósofos, que para nosotros serían filósofos consumados, los va a tratar más bien como teólogos, porque se mueven en base a esta estructura de un concepto ideal, un concepto, ¿cierto? Una forma de construir sus categorías filosóficas que va a suponer esta distinción entre el mundo inteligible, el mundo real, inteligible, el mundo de las ideas, al estilo de Platón, y la sensibilidad o este mundo sensible, relativo, cambiante, corruptible. Convencido de que el platonismo es el subsuelo sustentador de la historia de Occidente, Nietzsche sigue el rastro de ese mundo verdadero, no solo en los avatares de la metafísica, sino también en la historia general de la cultura. El fenómeno de esta historia, que con mayor fuerza le preocupa a Nietzsche, como ya hemos dicho, es el cristianismo. El cristianismo ha sido de algún modo el difusor del pensamiento de Platón, el platonismo, en todas sus vertientes, ¿no? Desde el Platón histórico hasta las distintas expresiones que ha tenido el platonismo en la historia. Le preocupa el cristianismo, que Nietzsche llama en el prólogo de Más allá del bien y del mal, ese libro de Nietzsche, llama al cristianismo el platonismo para el pueblo. Platonismo para el pueblo. El cristianismo es un platonismo para el pueblo. Es obvio que aquí la metafísica platónica, al entrar en contacto con esta nueva fuerza cultural que es el cristianismo, se va a modificar, va a asumir otros caracteres. El fundamento del mundo ya no es el Dios de Platón o la divinidad platónica, ni tampoco la de Aristóteles, aunque estos autores van a tener un gran influjo en la forma de elaborar una concepción racional de Dios. El teísmo, ¿cierto? Que es una elaboración no solo bíblica, sino que filosófica de Dios, ¿no? Un ejemplo clásico es la concepción de Dios que elabora Tomás de Aquino, por ejemplo, fuertemente influida por Platón y por Aristóteles. Entonces, el fundamento del mundo ya no es el Dios de Platón y de Aristóteles, sino un Dios creador. El Dios de Platón en el cristianismo corresponde al Dios creador. El mundo ya no es la fisis de Platón, ¿cierto? Es decir, la fisis, la realidad, esta realidad que percibimos con nuestro sentido y que se va a llamar fisis, ¿no? La naturaleza va a ser traducida después pasando la expresión fisis al latín y luego al español.
la fisis que reposa en sí misma, sino un producto del acto creador divino, ¿no? La fisis, el mundo, va a ser el resultado de un acto creador. Es decir, es una realidad creada. El movimiento hacia el trasmundo, hacia el mundo del más allá, ya no es el giro del alma, como en Platón, hacia el ser de las cosas, sino que es el paso del hombre, del ser humano, a través de este valle de lágrimas, que sería el mundo sensible, ¿cierto? El mundo de las limitaciones, de las restricciones, del sufrimiento, del padecimiento, de la carencia, será a través del valle de lágrimas hacia el otro mundo, ¿cierto? Hacia el otro mundo que es el verdadero, el mundo verdadero. La negatividad del mundo sensible, de este mundo, no tiene un carácter ontológico, sino que religioso en la tradición cristiana. Por ejemplo, ahí la categoría de pecado será muy importante para entonces relacionarse con el mundo sensible, con el mundo concreto. Pues este mundo entonces es lo pecaminoso y por ello hay que superarlo, hay que superarlo. Superar el pecado es superar el mundo sensible, superar nuestros cuerpos, por ejemplo. La superación no se logrará por medio de la razón, en el cristianismo, en Platón sí, sino con la ayuda del Dios Salvador, del Dios Salvador. Habrá algunas distinciones entre cristianismo y platonismo, pero sin embargo se mantendrá una cierta estructura, un cierto modo de elaborar las ideas. Entonces será con la ayuda del Dios Salvador que lleva al hombre, que lo eleva desde el mundo, desde lo mundano, hacia la morada originaria, que había abandonado por causa del pecado. Nietzsche encuentra en esta forma de expresar las cosas, en esta forma de replicar el platonismo, el mismo esquema ontológico del platonismo en su manera de concebir al ser humano y de concebir el mundo. Entonces, para nuestro autor, para Nietzsche, encontraremos numerosas modificaciones del platonismo en el cristianismo. Una de esas modificaciones son entonces los llamados ideales morales, que son el resultado de una cierta actitud frente a las ideas, frente a los ideales, estos ideales que nos obligan, que se constituyen ante la conciencia como deberes. Cuando estos ideales aparecen como inaccesibles, ¿cierto? Cuando estos ideales se nos hacen inaccesibles, difíciles de alcanzar, como irrealizables en este mundo, ¿por qué? Porque este mundo es siempre una limitación para el cumplimiento de esos ideales. El hombre resignado entonces se limita a aspirar a ellos, convirtiéndolos así en ideales a alcanzar. Los ideales encierran una negación de este mundo. Para poder aspirar a ellos hay que negar nuestra relación con este mundo. Hay que negar nuestra relación con nuestra condición finita, con nuestra condición temporal, material, física, ¿no? Hay que negar la vida tal como se da en este mundo, la vida tal como se da en tantos seres orgánicos, seres cuya vida es una vida biológica, ¿no? Por ejemplo. Entonces se niega este mundo para entonces poder afirmar el otro, pues implícitamente se tacha, ¿cierto?, el mundo sensible como imperfecto para poner de este modo, para ponernos de este modo en libertad e impulsarnos hacia el otro. Otro mundo que aunque desconocido, siempre lo consideraremos lo mejor, ¿cierto? Lo mejor y lo que se constituye como un destino y un destino que no podemos, ¿cierto? Eh, dejar ir, dejar ir, ¿no? Dejar ir. Del lado subjetivo, ¿qué ocurre? ¿No? Del lado de la persona, del sujeto y su conciencia, del lado subjetivo, se revela además la insatisfacción con este mundo y una tendencia a ir lejos de aquí. Pero junto con esta tendencia hay también una atracción del lado del principio teológico introducido por la metafísica, es decir, ese que nos invita, ¿cierto?, a buscar el otro mundo,
y aspirar a ese mundo. Entonces, los imperativos, todas las reglas de conducta, los fines, las metas y los llamados valores supremos que establecen una esfera ideal por encima de la realidad a la cual se debe aspirar y que sirve de pauta trascendente de lograr, pertenecen, según Nietzsche, al platonismo. Pues, en último término, se basan en una diferencia entre el ser y un presunto deber ser, como hemos explicado anteriormente, lo cual no es más que una traducción para Nietzsche del lenguaje de la moral, del lenguaje de la teoría de los mundos, de los dos mundos, con el principio divino de fondo, ¿cierto? Esta definición de realidad que finalmente termina presentándose no también como una definición de nuestros deberes. Y por eso Nietzsche considera que toda la filosofía cuando piensa la realidad está también pensando los ideales a los cuales tenemos que aspirar. Y por eso él considera que hay que partir por la crítica de la moral, de la conciencia moral, para poder entonces distinguir y para poder darnos cuenta de lo que hay detrás de esta forma de percibir y de enfocar, ¿cierto?, las cosas, ¿no? Las cosas, es decir, la realidad. Ahora, en este mismo esquema de la distinción entre el mundo sensible y el mundo ideal, que es una forma entonces en que se relaciona el ser y el deber ser, está la crítica de Nietzsche a la teoría platónica, está la crítica de Nietzsche, ¿cierto?, su correlato en la idea del ser humano como alma y cuerpo. Y sería bueno tener en cuenta entonces lo que sucede en este correlato de la distinción entre el ser, el deber ser, el mundo sensible y el mundo ideal. ¿Cómo se traduce eso ahora en la distinción antropológica entre el alma y el cuerpo? Entonces, si la vida se asienta en el cuerpo, para Nietzsche finalmente, como ha dicho por ahí un importante estudioso del pensamiento de Nietzsche en Chile, que es José Jara, si finalmente el centro de gravedad de la existencia es la corporalidad, y sin embargo en la historia de la filosofía se ha puesto al hombre siempre en conflicto con su condición de ser corpóreo, si la vida se asienta en el cuerpo y este está configurado, el cuerpo, por instintos que permiten la reproducción y la manifestación plena del uno y la otra, el desprecio de los instintos mediante el privilegio, el desprecio de los instintos, que no es otra cosa que el desprecio del cuerpo, mediante el privilegio determinante del alma, ¿cierto? Y también del espíritu, no significa solo una valoración noseológica, es decir, una valoración del punto de vista de un cierto conocimiento, una cierta comprensión del ser humano como alma y cuerpo, sino que, y tampoco, no solo significa una distinción moral positiva, ¿cierto?, entre ser y deber ser, eh, ¿cierto?, sino que supone también un juicio ontológico sobre el hombre. Es decir, esta distinción entre alma o cuerpo conlleva un juicio ontológico sobre el hombre, en la medida que ahora concibo mi relación con el cuerpo como algo negativo y mi relación con el alma como algo positivo. Debo aspirar entonces a todo aquello que el alma significa. El alma, el espíritu, ¿cierto? La dimensión de lo trascendente, de lo religioso, ¿cierto? De lo teológico, de la fe, etc. En contra de esta otra dimensión, de lo concreto, de lo sensible, ¿cierto? De las pasiones, de los instintos. Entonces, la conciencia, ¿cierto?, moral, religiosa, introduce esa contradicción, que es la contradicción también entre alma y cuerpo, que encontramos en el pensamiento de Platón, así como esta tensión entre los dos mundos en la teoría de las ideas de Platón. Desde esa interpretación, el ser del hombre, es decir, su existencia concreta, no reside en aquello que le es inmediatamente presente. Es decir, la existencia del hombre no está en inmediata relación
con su cuerpo, que puede sentirlo y a través de él, ¿cierto?, experimentar todas las cosas que le rodean. Y de ese modo se abre, ¿cierto?, al mundo que está en su entorno, sino que todo esto queda devaluado, esta relación con el cuerpo queda devaluada, queda bajo sospecha, bajo crítica. Y queda bajo sospecha y bajo crítica a partir de lo único que se puede considerar como poseyendo un valor absoluto, un valor en sí mismo. ¿Y qué es eso, en último término? Que al mismo tiempo se constituye en inmortal, el alma. El alma, ¿cierto? Dispone entonces esta de un valor absoluto, o el espíritu. Entonces, mediante estos conceptos, alma y cuerpo, mediante este dualismo que surge en sus orígenes del pensamiento de Platón, mediante estos conceptos se establece una polaridad de mundos. En definitiva, mundos irreconciliables entre sí y entre cuya respectiva aceptación y rechazo el ser humano queda preso sin escapatoria, ni en el ámbito del pensamiento, ni en el ámbito de la acción. Pues por una parte, el hombre se emparenta allí esencialmente con Dios en esta distinción. Está en juego la relación del hombre con Dios, ya sea en el cristianismo o en otra tradición religiosa, o, ¿cierto?, tal como lo sostiene el pensamiento de Platón, o por otro lado, ¿cierto?, ha de renegar de la tierra en la que habita, en tanto la va a descalificar gnoseológicamente. Es decir, nada verdadero se puede aquí adquirir, se puede conocer, y a la vez ha de perder en la medida en que lo desprecia ontológicamente, pierde a su cuerpo como el único centro de gravedad, ¿no?, el centro de gravedad que constituye la vida, ¿no?, la vida. El desprecio entonces del mundo concreto y del cuerpo. Voy a referirme como último tema al concepto de la muerte de Dios, ¿cierto?, en Nietzsche, y para eso voy a leer eh, el fragmento clásico, ¿cierto?, uno de los más famosos sobre este tema, escrito por Nietzsche en su libro La ciencia jovial, eh, o la Gaia Ciencia, que es el fragmento 125, titulado como El hombre frenético. Luego voy a leer otro texto corto, más corto que el fragmento 125, en el libro Más allá del bien y del mal. Dice Nietzsche así, escribe Nietzsche así: ¿no habéis oído hablar de aquel hombre frenético que en la claridad del mediodía prendió una lámpara, corrió al mercado y gritó sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Puesto que allí estaban reunidos muchos que precisamente no creían en Dios, provocó una gran carcajada. ¿Es que no, es que se ha perdido?, dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿O es que se mantiene escondido? ¿Tiene temor de nosotros? ¿Se ha embarcado en un navío? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían confusamente. El hombre frenético saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿A dónde ha ido Dios?, gritó. Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles, ¿no caemos continuamente? ¿Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Hay un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos sofoca el espacio vacío? ¿No se ha vuelto todo más frío? ¿No llega continuamente la noche y más noche? ¿No habrán de ser encendidas lámparas a mediodía?
¿No escuchamos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No leemos aún nada de la descomposición divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolamos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre? ¿Con qué agua podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses solo para parecer dignos ante ellos? Nunca hubo un hecho más grande, y quien quiera nazca después de nosotros pertenece por la voluntad de este hecho a una historia más alta que todas las historias habidas hasta ahora. Aquí cayó el hombre frenético y miró nuevamente a sus oyentes. También estos callaron y lo miraron extrañados. Finalmente lanzó él su lámpara al suelo, que saltó en pedazos y se apagó. Llegó muy temprano, dijo luego. Todavía no estoy a tiempo. Este acontecimiento inaudito aún está en camino y peregrina. Aún no se ha adentrado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesita tiempo. Los hechos necesitan tiempo, aún después de que han sido hechos para ser vistos y escuchados. Este hecho les es todavía más lejano que la más lejana estrella, y sin embargo ellos mismos lo han hecho. Se cuenta que aquel mismo día el hombre frenético irrumpió en diferentes iglesias y entonó un requiem a aeternam Deum, descanso eterno para Dios. Sacado de ellas e impelido a hablar, solo respondió una y otra vez: ¿qué son aún estas iglesias si no son las criptas y mausoleos de Dios? Parágrafo 125 de la Ciencia Jovial, y quiero hacer una muy breve explicación de este parágrafo junto con otro, en Más allá del bien y del mal, que permiten entender o interpretar lo que Nietzsche está diciendo con este parágrafo, donde narra, por supuesto, uno de los acontecimientos más importantes que él ve que está sucediendo en su tiempo y que va a dar origen a lo que Nietzsche diagnostica como el nihilismo, es decir, como esta pérdida de fundamentos, ¿no es cierto? Esta pérdida de referentes, por eso esta idea que caemos para un lado, para otro, para arriba, para abajo, porque se han perdido esas referencias y esos sustentos eh, de una visión de la experiencia humana y del mundo que tenía entonces detrás de eso el sostenimiento de una concepción religiosa y teológica de la vida. Nietzsche considera que precisamente el proceso de secularización, la ciencia, han ido debilitando esa forma de experimentar el mundo y de ver el mundo, y entonces eso significa el retroceso de la religión o el retroceso de la religión como experiencia de sentido en un mundo donde ahora son otras las referencias. Eso tiene una gran consecuencia entonces para la vida humana. Nietzsche no considera que el futuro sea entonces recuperar a Dios, sino que la ganancia de ese nihilismo que tiene esta dimensión negativa, tiene esta otra dimensión positiva que es que el hombre se encuentra a sí mismo, que el hombre se mire a sí mismo y aprenda entonces a afirmarse o a autoafirmarse, ¿cierto? En la vida y en la historia humana y en su experiencia, sin recurrir a esa hipótesis, ¿cierto? A la hipótesis de Dios, que hoy día más que nunca, después de que ya el relato religioso, teológico, la metafísica ha entrado en crisis y ya no es explicativa de nada, ya no es una fuente de sentido, a menos, a menos todavía, ¿cierto?, en la dimensión individual, subjetiva y privada que algunas personas asumen la experiencia de fe, eh, tiene una dimensión positiva, ¿no? Y esta dimensión positiva en que el hombre ahora tiene que autoafirmarse desde la vida que es esta, desde la experiencia que es esta, desde este mundo que es el único mundo verdadero, ¿no? Es decir, rompiendo entonces con ese mundo ideal que es el mundo de Platón, pero también de la tradición
cristiana. Es la crisis entonces del teísmo, la crisis del teísmo europeo. Recordemos la gran influencia del cristianismo en Europa. Y Nietzsche observa esta crisis del cristianismo europeo. Por eso dice lo siguiente respecto del ateísmo, ¿no? Es decir, del ateísmo, de esta negación del teísmo. ¿Por qué el ateísmo hoy, dice Nietzsche en Más allá del bien y del mal, parágrafo 53? El Padre, entre comillas, Padre, en Dios, el Padre en Dios está refutado a fondo. Entonces la idea de Dios como Padre está refutada a fondo. También el Dios juez, el remunerador, el que da de vuelta, aquel que cumple, ¿no? Asimismo, su voluntad libre, es decir, entre comillas, voluntad libre, no oye y si oyese, no sabría, a pesar de todo, prestar ayuda. Es decir, esa idea de Dios para los nuevos tiempos y este cambio histórico, cultural que se está produciendo en la sociedad europea, ese Dios ya no hace sentido. Por eso no responde, no hace sentido, ya no responde frente a las preguntas que en un tiempo sí contestaba, o, entre comillas, eran respuestas para las necesidades y las preguntas de ese tiempo. Probablemente porque no eran preguntas que surgían honestamente de las personas y de su mirada de la vida, sino que incluso esa mirada de la vida pone esas preguntas, recordemos entonces, como ideales y como preguntas que hay que hacerse en la existencia humana. No responde, sin embargo, en esta caída, en esta pérdida de sentido del cristianismo o de la tradición religiosa judeocristiana en Europa. Lo peor es, dice Nietzsche, continúa diciendo en este parágrafo, parece incapaz de comunicarse con claridad. ¿Es que es oscuro?, se pregunta. Esto es lo que yo he averiguado como causas de la decadencia del teísmo europeo, sacándolo de múltiples conversaciones, interrogando, escuchando. Me parece que el instinto religioso está creciendo, desde luego poderosamente. Si Nietzsche observa que no desaparece la sensibilidad religiosa o esta inclinación a buscar, ¿cierto?, lo divino, la fe, la espiritualidad, pero esta inclinación precisamente es rechazada por los teístas satisfechos, es decir, por los teístas que no se dan cuenta que hay un tremendo problema entre la concepción teísta de Dios y la búsqueda religiosa del ser humano, ¿no? Entonces, parágrafo 53 de Más allá del bien y del mal. Termino entonces haciendo algunas puntualizaciones de estos dos textos importantes. Lo primero entonces decir, en estos textos de Nietzsche, más que plantearse una oposición a la fe cristiana desde la actitud de un presuntuoso, ¿cierto?, o de un arrogante, como nos pudiesen parecer los textos de Nietzsche, lo que acá podemos encontrar es el dilema mismo de la fe cristiana, desde la perspectiva del último texto leído, se desprenden tres puntos importantes. Primero, como fundamento del rechazo actual de la fe en Dios, aparece el problema de la teodicea, ¿cierto? Un Dios que no responde a la vida humana, que no da sentido a las encrucijadas de la vida, especialmente la injusticia, el sufrimiento. El mundo no aparece de tal manera que lleve la marca de la bondad o del amor personal, por ejemplo, un Dios que es Padre, ¿no?, o de la victoria de la justicia sobre la injusticia, un Dios que es juez. ¿Sí? Es decir, claramente la articulación teísta de Dios correspondió a un mundo donde el relato teológico tenía una correspondencia con la concepción del mundo y las instituciones políticas, sociales, ¿cierto? Es decir, es una visión teocrática del mundo. Por eso también que Marx, veíamos que su crítica del teísmo tiene que ver con una especie de teología política. Por eso Marx dice que toda crítica a la política supone una crítica a la religión, porque ahí es donde se instauran los poderes que quieren influir finalmente al modo de divinidades, de fuerzas inexorables en la realidad humana. Entonces,
El problema es la teodicea. El mundo realmente no aparece como un mundo donde vemos bondad o amor personal o el triunfo de la justicia sobre la injusticia o el del reconocimiento, ¿cierto? La afirmación de lo bueno, de los que hacen el bien. No hay ningún poder a la vista, ¿cierto? A la vista capaz de imponer lo que esperan las religiones monoteístas. Es decir, el mundo y respecto del discurso religioso eh, manifiestan una clara distancia, un claro abismo entre lo que sucede realmente y el discurso de las religiones monoteístas. Hay una discrepancia entonces de sus ideales frente a la realidad y esta discrepancia es tan marcada que no solo hace que la fe sea problemática, a menos que uno quiera hacerse de algún modo el ignorante, digamos, hacerse, disculpando la expresión, el leso, ¿no? ¿Cierto? Respecto de lo que decimos en nuestro discurso y lo que sucede realmente. O a menos que quiera trasladar eso que dice uno en el discurso a una dimensión más allá de este mundo. Pero cuando es comparada ese discurso con la realidad misma, hay un abismo entre ambas cosas. Y eso hace la fe problemática. Lo que decimos desde la fe nos hace vivir en dos mundos diferentes. El mundo que comienza el día lunes en la semana, ¿cierto? El día lunes, y el mundo de la iglesia que retomamos el día domingo. Entonces se vuelve más irrazonable, poco razonable lo que se dice de la fe desde la perspectiva de Nietzsche y la concepción del teísmo europeo tradicional, del discurso clásico sobre Dios. Lo segundo es que no hay a la vista un auténtico entendimiento entre Dios y el ser humano, porque aparentemente se han instalado dos lenguajes, dos registros, dos formas de explicar y comprender las cosas que no entran en una relación inmediata. El problema entonces del lenguaje, de lo que realmente hay un correlato entre lo que decimos desde la fe o desde la teología, un correlato de sentido respecto a la realidad, entonces hay un problema con el lenguaje. Dios parece que no cabe dentro de esta exigencia de claridad y de rigor que supone el lenguaje para explicar las cosas. Claro, si pensamos que el teísmo ha sido una forma de articular un discurso de Dios que ha respondido a una visión teocrática de la realidad, ¿no? Es decir, bajo un paradigma de cristiandad, es decir, de una cultura y una sociedad regida por el relato o por el metarrelato, en palabras de Lyotard, religioso. Y en tercer lugar, por supuesto, dice Nietzsche, el gran problema del teísmo es que aun cuando puede estar en cuestión su capacidad de dar sentido, y aun cuando los teístas puede que no se den cuenta de eso, sigue existiendo un instinto religioso, pero que se empieza a dar fuera del teísmo, más allá de esta visión, de esta forma de ver a Dios. Pero el teísmo, precisamente, rechazará esa forma, ese instinto religioso, que seguirá manifestándose y seguirá presente en el ser humano. La muerte de Dios en Nietzsche abre hacia un futuro para la afirmación del ser humano y su mundo, contra esta idea entonces de el desprecio a este mundo, el desprecio a nuestra capacidad, el desprecio a otro mundo, a este mundo, el desprecio a nuestra condición de seres corporales. Habrá un momento entonces de recreación de las cosas, habrá nuevos valores que serán valores fieles a la tierra. El hombre amará su vida tal como se le presenta, sin exigir nada más que lo que se nos da como seres de este mundo y para este mundo. Para un sí tan amplio al mundo y a la vida, según Nietzsche, el Dios de los judíos y de los cristianos no es fiador, no es de confiar, no se puede confiar, según Nietzsche, en un Dios así si queremos dar un sí al mundo y a la vida. Quien quiera al mismo tiempo profesar la fe en Dios y buscar la felicidad, ¿sí? La felicidad que nos brinda el hecho de ser seres de este mundo y seres dentro de, este, de esta realidad, forzosamente caeremos en una contradicción. Es la contradicción de que esta fe, de que el Dios
que exige una fe es un Dios que exige condiciones. Y entre esas condiciones están la negación, la renuncia, el dogmatismo, el empobrecimiento en definitiva de la vida, el debilitamiento de la existencia. Bueno, llegamos hasta aquí con la presentación de esta segunda parte. Sé que va a suscitar muchas preguntas e inquietudes. Yo procuraré también hacer un cierre de algunas cuestiones importantes y centrales del pensamiento de Nietzsche que son un aporte para, eh, para la experiencia cristiana y que al mismo tiempo nos permiten redescubrir probablemente cuestiones que están presentes en la experiencia cristiana y que no caen dentro de la crítica de Nietzsche. Bueno, nos vemos la próxima semana en la clase en vivo. Que estén muy bien.